Bueno, en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro designó como el nuevo ministro de Educación a Daniel Rojas Medellín. Daniel efectivamente pues va a continuar con esas gestiones que venía realizando la anterior ministra Aurora Vergara y adicionalmente pues él fue el elegido para este puesto claramente por las grandes gestiones que venía haciendo con la SAE, la Sociedad de Activos Especiales. Esta entidad que básicamente su objetivo principal era poder administrar y democratizar todos esos bienes y todos esos activos que habían sido de alguna u otra manera adquiridos por negocios ilícitos, por las mafias, por el narcotráfico, etcétera. Él hizo una gran gestión allí, tengamos en cuenta de hecho que incluso ha sido una de las mayores gestiones que ha tenido la SAE porque anteriormente esta entidad pues estaba en manos de la derecha de nuestro país y pues como es costumbre la desangraron hasta más no poder. Se quedaron con varios de los bienes de la SAE que incluso a este momento, imagínense ustedes, después de tantos años atrás, hasta ahora se está determinando cuál ha sido la magnitud de la corrupción de gobiernos pasados frente a esta entidad. Una de las entidades, diría yo, más poderosas en cuanto a bienes y activos que debe administrar el gobierno nacional. Sin embargo, pues esa designación de Daniel Rojas Medellín levantó una oleada completa, pero específicamente en la oposición, en personas como la que ustedes están viendo en este momento allí en pantalla, Sergio Fajardo, el queridísimo Fajardo que cuando el país más lo necesitaba decidió votar en blanco e irse a ver ballenas, o si no, posiblemente en este momento el país estaría muchísimo mejor de lo que Iván Duque en su momento nos lo entregó. Sergio Fajardo fue uno de esos primeros en salir inmediatamente a través de sus redes sociales a atacar el nombramiento de Daniel Rojas Medellín. Por eso me gustaría que ustedes le presten muchísima atención a esto que menciona para irnos más adelante y recordar todas esas cosas que lo dejan básicamente en ridículo. Por ejemplo, su apoyo a Rodolfo Hernández, ese que decía que se limpiaba el 4 letras con la ley, o el que decía que básicamente mandaba a las mujeres a cocinar, o también adicionalmente le pegaba coscorrones a los funcionarios de Bucaramanga. Esas son las personas realmente que al parecer le gusta el uribismo, pero llega una persona que no tiene escándalos de corrupción, que ha administrado completamente bien y de manera excelente y admirable todos los bienes y activos de la SAE, entonces a ellos les parece indignante, les parece de lo peor. Sergio Fajardo publicó este video y publicó lo siguiente: la educación en Colombia no se merece un ministro que es un atarbán. No conoce el sistema educativo del país y es un fanático. Vamos a escuchar rápidamente estas lamentables palabras de Sergio Fajardo para que ustedes entiendan por qué la ciudadanía y varias personalidades del país se le fueron encima y lo dejaron completamente en ridículo. Presten atención, por favor. El ministro de Educación es un atarbán. Yo no sé cuántas veces me ha insultado, ofendido, agredido, pero hoy es el ministro de Educación. Es una persona que agrede, maltrata, insulta. No sabe respetar las diferencias. La persona que tiene que ser ejemplo para todo Colombia, tiene que tener las competencias básicas de civismo, de ciudadanía, es un atarbán. Y no solamente eso, va a manejar el presupuesto más alto del país. El ministerio que tiene la mayor cantidad de recursos es el Ministerio de Educación. Una persona que no está preparada para ese cargo, que no entiende el sistema educativo, que no tiene la formación, no puede tener esa responsabilidad tan grande. Y además es un fanático dentro de este mundo que tenemos hoy en Colombia. Polarización permanente. No podemos aceptar que una persona de esa naturaleza sea quien conduce la educación de nuestro país. Con él serían 3 ministros en 2 años. Pueden imaginarse lo que ocurre dentro del Ministerio de Educación, su funcionamiento, la relación con todas las secretarías de educación por todo el país, toda esta cantidad de cambios. Un desastre, una mala persona para conducir el ministerio más importante de nuestro país. Bueno, ahí escucharon ustedes a Sergio Fajardo, el doble moral Sergio Fajardo, quien básicamente entonces sale a través de su cuenta de X súper indignado a decir que Daniel Rojas lo ha insultado un montón de veces, que es un atarbán, que es un grosero, en fin. Pero entonces sí no se acuerda de los momentos en los que efectivamente apoyaba a una persona que ya vamos a recordar más adelante. Por esto, el usuario Físico Impuro desempolvó por allá un tuit de Daniel Rojas Medellín, efectivamente del 8 de julio del año 2020, y él trinó lo siguiente:
Daniel Rojas contestándole al pusilánime de Sergio Fajardo desde el pasado. Esto, recuerden ustedes, se lo dijo en algún momento Daniel Rojas a Sergio Fajardo en el año 2020 y él escribió: lo dice el pusilánime que se fue a ver ballenas cuando el programa presidencial que proponía educación gratuita, universal y de calidad se disputaba contra el programa de la mafia, el que no acompañó al estudiantado en las marchas, en fin, los hijue... Ahí tienen ustedes, pero quiero que veamos por favor y recordemos antes de continuar este video de Sergio Fajardo en donde habla del tema de la educación, que supuestamente Daniel Rojas Medellín no sabe absolutamente nada de la educación en nuestro país, pero quiero que escuchen ustedes atentamente esta respuesta que en algún momento él le dio a RCN cuando le preguntaron que cuál era el páramo más grande del mundo, y su respuesta de verdad que es lamentable. Escuchen por favor. Páramo más grande del mundo y dónde está ubicado en este momento, sinceramente yo no me acuerdo, pero esta pregunta tiene una característica. Estamos en la época digital. Coja el celular, pregunte cuál es el páramo más grande del mundo y se lo dice Google. Y yo no tengo que ocupar espacio en mi memoria con este dato, porque yo no voy para un concurso. Páramo más grande. Ahí lo escucharon ustedes, o sea, el profesor, el que se dice llamar el profesor dentro de los políticos de nuestro país, que hace alarde de esa gran y loable labor que de verdad hacen los maestros de nuestro país. Entonces le preguntan que cuál es el páramo más grande del mundo y él básicamente menciona que pues para qué él va a ocupar espacio en su memoria sabiendo o aprendiéndose eso, pues que para eso está Google, básicamente. Pero aquí quiero que recordemos efectivamente que hoy se indignan todos esos uribistas, derechistas y de oposición, se indignan completamente con las verdades que en algún momento escribió Daniel Rojas Medellín a través de su cuenta de X, pero sí no se indignaban con estas palabras que mencionaba Rodolfo Hernández. O sea, ellos eran felices, le aplaudían todas estas necedades que decía Rodolfo Hernández en su momento cuando era candidato a la presidencia de nuestro país. Jorge Bastidas es representante a la Cámara por el Partido del Pacto Histórico y lo recordó, y él escribió: doble moral, el doctor Sergio Fajardo, quien hoy posa de escandalizado, hizo fila para votar por este candidato y le hizo campaña sabiendo que estaba imputado por corrupción. Apoyo a Daniel Rojas, ha defendido la educación pública toda su vida, pero sobre todo porque es honesto. Y allí nos publica esa imagen donde Rodolfo Hernández en algún momento decía: me limpio el 4 letras con la ley. Pero quiero que ustedes mismos lo escuchen cuando Rodolfo Hernández efectivamente mencionaba eso. Entonces lo vamos a escuchar gracias a este video que nos trae Jenner Úsuga. Él publicó: a Sergio Fajardo le parece terrible un ministro de educación que un día tiró un madrazo, pero en cambio sí le pareció genial apoyar a un candidato para la presidencia que solía limpiarse el con la ley. Y así la mayoría de los opositores al gobierno del presidente. Escuchen atentamente esta llamada porque esta es una grabación de una llamada de Rodolfo Hernández en donde lo menciona. Presten atención. A ver, Ruby. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Es que usted está poniendo Manuel Francisco, eso no ponga eso, ponga Manolo, porque si no, eso nadie entiende quién es. Ingeniero, lo que pasa es que el nombre de él no es ese es el apoyo. No importa. Pero... Mar Anthony se llama Marcos Zúñiga, y el hijo puta le puso Mar Anthony. Entonces, claro, si se pone un concierto con Marcos Zúñiga, ninguno va. Ingeniero, lo que pasa es que No me alegue eso, ponga Manolo, punto. Ingeniero, pues lo pasa por escrito, por favor. Haga la nota y yo sé, usted es complicada, eso me puta. Uy. Sí, porque ingeniero, es que esa es la parte legal, esa es la parte legal que hay que explicarlo. Eso no importa que si es legal o ilegal. A mí sí me importa, a mí sí me importa. Nada, cero, póngale Manolo. No, ingeniero, toca que me lo autorice por escrito. Hágame el favor, es jurídica y no hay ningún inconveniente. No, ¿en dónde dice que no se puede? En la ley lo impide. Bueno, me dice el culo con esa ley. Bueno, toca entonces que su merced me autorice. No, esta la voy a echar hoy. La voy a echar hoy. Bueno, ingeniero, muy bien, lo que usted diga, muy bien. Ahí lo escucharon ustedes. Rodolfo Hernández, ese que en este momento resultó condenado y efectivamente culpable por corrupción,
por beneficiar a su hijo y al parecer a otras personas con una empresa de aseo en Bucaramanga. Ese mismo que decía que se limpiaba el 4 letras con la ley resulta que se cumplió de una vez por todas, pero como son de doble morales estos derechistas y opositores, que porque entonces Daniel Rojas Medellín sale a través de su cuenta de X mencionando la verdad y entonces anteriormente les parecía un circo, les parecía súper chévere que un candidato a la presidencia tratara a sus asistentes, a sus empleadas de esta manera tan pésima. Sin embargo, quiero que también escuchemos esto que menciona el representante Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico, en donde escribió: me enorgullece la designación de Daniel Rojas Medellín como ministro de Educación. No es un tibio. Si por Fajardo fuera, tendríamos por ministro al corrupto condenado Rodolfo. Completamente. Escuchen ustedes. Celebro y me enorgullece la designación de Daniel Rojas como nuevo ministro de Educación, porque es un joven irreverente con los poderes tradicionales y las élites, pero además ha demostrado capacidades técnicas y profesionales para asumir grandes desafíos en este país. Tal vez eso le incomoda al excandidato presidencial Fajardo. Este señor Rojas es un atarbán, es una persona que es un fanático de la política. Porque Daniel Rojas no ha sido un tibio y está claramente definido en un proyecto para que le garantice el derecho a la educación como derecho fundamental a la población y que avance hacia políticas que le devuelvan la dignidad al pueblo colombiano. Me enorgullece que un joven tenga la responsabilidad de liderar las transformaciones profundas en materia de educación que reclama el país, la juventud popular y las distintas capas medias. Eso es lo que menciona Alfredo Mondragón frente a ese nombramiento de Daniel Rojas Medellín, el nuevo ministro de Educación. Varios de los medios tradicionales de comunicación no han publicado en ningún momento cuáles son esas cosas buenas que ha hecho Daniel Rojas con la SAE, porque de verdad hizo una labor realmente loable con la Sociedad de Activos Especiales, cosa que no hicieron otras personas en otros aspectos, en otros ministerios, en otras entidades, como las personas que ustedes están viendo en este momento allí a través de este tuit que publicó Gabriel Becerra, quien también es representante a la Cámara por el Partido del Pacto Histórico, y deja en evidencia cuáles son ese tipo de personas, esos técnicos que les gusta a la oposición y al uribismo de este país. Gabriel Becerra publicó: les dejo 4 ejemplos de profesionales competentes y cualificados, formados y con títulos de las mejores universidades, ministros y altos directivos de los gobiernos anteriores, gente de bien que sí merece dirigir las instituciones como sugiere el doctor Fajardo y los expertos. Hipócritas, completamente. Ahí ustedes están viendo rostros de algunas personas que yo sé que todos los colombianos los conocemos. Karen Abudinen, la que se robó o presuntamente se robó y desapareció más de 70.000 millones de pesos que iban dirigidos al internet de los niños en La Guajira, y que hoy en día no sabemos qué fue lo que sucedió con ese dinero, no sabemos qué pasó, el dinero perdido quedó, perdido se fue, y que básicamente lo que hizo esta mujer descarada fue sacar dizque un libro para que supiéramos qué pasó con esos 70.000 millones de pesos. O Andrés Felipe Arias, con ese escándalo de agroingreso seguro, que junto con otras personas también se amañaron y se robaron allí gran suma de dinero que iba dirigida a los campesinos de nuestro país. Bueno, y ni hablar de Pierre García, que también está en este momento siendo investigado por el escándalo de corrupción de las marionetas. Estas son las personas y los altos funcionarios que en definitiva le gustan a los técnicos de este país, que tengan una amplia experiencia, pero experiencia para ser unos corruptos completos. Esa es la gente que le gusta a este país. Pues bueno, hemos llegado al final de un video más de Al Punto. Invitadísimos completamente a que lo compartan, a que le den like y por supuesto a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Déjennos allí abajito en los comentarios qué opinan ustedes de esta nueva designación de Daniel Rojas Medellín como ministro de Educación después de hacer una grandiosa labor en la SAE. Así que los leemos a todos y por supuesto nos vemos en un próximo video. Chao a todos.